personas cercanas al círculo presidencial que logran titularse con menos de 9 meses en carreras que normalmente durarían 4 o 5 años. Entonces sí, qué bueno que ahora han descubierto la importancia de la educación y qué bueno que ahora se está hablando de la formación ambiental. Pero lo que necesita el país es coherencia. Porque no se puede defender a la educación pública mientras se erosiona el valor del mérito académico frente a todo el Ecuador. Aquí se habla. Hablamos de títulos, hablamos de otros títulos, pero hablamos de lo que realmente ha pasado. Y es que Verónica Íñiguez hace un análisis de este tema. La meritocracia en el país ya ha sufrido un golpe de gracia, desnudando una de las grietas más profundas y dolorosas de nuestra realidad social. Mientras las aulas de las universidades públicas y privadas se llenan de historias de resistencia donde miles de jóvenes ecuatorianos estiran el bolsillo para costear pasajes, asumen deudas asfixiantes y se debaten entre empleos precarios y madrugadas de estudio. Las esferas del poder parecen habitar una dimensión paralela. Las recientes declaraciones de la asambleísta Verónica Íñiguez han puesto el dedo sobre una llaga que quema. La escandalosa velocidad con la que figuras del entorno presidencial, de manera específica la primera dama, Lavinia Balbonesi, consiguen credenciales académicas en un abrir y cerrar de ojos, transformando lo que para el ciudadano común es una carrera de resistencia de 4 o 5 años en un trámite express de apenas 9 meses. Vayamos a mirar. Y hay proyectos que nacen para crear titulares, para maquillar la ausencia del Estado y para convertir las urgencias del país en discursos vacíos. Y este proyecto de educación ambiental corre precisamente este riesgo. Por eso quiero iniciar esta intervención diciendo algo que lo hice durante toda mi vida académica hacia mis estudiantes. La educación ambiental, que no viene acompañada de la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad, termina siendo simplemente jardinería. Y esto es lo que tenemos al frente. Porque el Ecuador ya no necesita más expresiones líricas mientras los ríos se siguen contaminando, mientras los territorios se siguen entregando a campos extractivistas sin control y mientras la crisis climática sigue golpeando con más fuerza a familias trabajadoras, al campo y a las comunidades rurales. La educación ambiental no puede ni debe convertirse en una coartada política para fingir compromiso ecológico sin asumir verdaderas responsabilidades. Y resulta hasta irónico escuchar sobre su preocupación dentro de la educación y de incorporar contenidos fundamentales dentro del sistema educativo, cuando el propio círculo en el que ustedes se encuentran en ese lado del hemiciclo ha normalizado una idea peligrosísima para este país, que estudiar da exactamente igual. La idea de que el esfuerzo académico puede reemplazarse por privilegios de homologaciones express y mecanismos excepcionales reservados para quienes están cerca del poder. Porque mientras miles de jóvenes están pasando años enteros intentando terminar una carrera universitaria entre deudas, transporte, trabajos precarios, hoy lo que vemos es que hay personas cercanas al círculo presidencial que logran titularse con menos de 9 meses en carreras que normalmente durarían 4 o 5 años. Entonces sí, qué bueno que ahora han descubierto la importancia de la educación y qué bueno que ahora se está hablando de la formación ambiental. Pero lo que necesita el país es coherencia. Porque no se puede defender a la educación pública mientras se erosiona el valor del mérito académico frente a todo el Ecuador. Aquí se habla de sostenibilidad, de conciencia ambiental e incluso de protección de la naturaleza. Pero cuando se revisa este texto de fondo, lo que vemos es una profunda contradicción. Es que lo que dice el discurso no guarda ninguna relación con la capacidad real de aplicación de este proyecto de ley. Porque esta ley crea obligaciones, competencias, contenidos curriculares, responsabilidades, institucionalidades, pero cero presupuesto, ningún dólar garantizado. Se pretende incorporar la formación ambiental obligatoria en el sistema educativo, mientras que el Estado reconoce no tener un solo centavo para ejecutar la ya existente Estrategia Nacional de Educación Ambiental 2025-2030.
Entonces la pregunta es simple, tanto para el asambleísta ponente así como para el resto de legisladores y legisladoras. ¿Quién va a sostener esta política? ¿La buena voluntad de los docentes? ¿Lo hará la cooperación internacional? ¿Las ONGs? ¿Quiénes la van a sostener? No podemos seguir aprobando aquí leyes donde el Estado aparece para redactar principios, pero desaparece cuando tiene que financiar derechos. Y hay otro problema todavía que es más delicado. Y es que este proyecto pretende presentar una visión más moderna de la educación ambiental, pero termina atrapado dentro de las mismas lógicas del concepto de jardinería que ya mencioné. Habla de reciclaje, residuos, reforestación, biodiversidad, pero deja fuera del debate lo más elemental para el presente y futuro de este país. No se habla de justicia climática, ni mucho menos de la transición energética, peor de la responsabilidad ambiental de las grandes empresas o del impacto de los modelos extractivistas sobre los territorios y qué decir de ese consumo desmedido que existe en las grandes urbes. Parecería que toda la responsabilidad tendría que caer sobre los hombros de niños y niñas y adolescentes en todos los niveles de educación básica y secundaria. Pero además también deja fuera, y esto es importante decirlo, porque están fuera el sistema de educación superior. No se habla de cómo incorporar a las universidades, a los institutos tecnológicos o a las escuelas politécnicas. ¿Y qué decir entonces de lo que va a pasar con esos futuros ingenieros, arquitectos, economistas y demás profesionales que van a trabajar en la planificación? Ellos también deben tener una formación ambiental integral. Dejar fuera a la educación superior simplemente es desconocer cuáles son los problemas de la educación ambiental en nuestro territorio nacional. Y quiero ser muy clara con esto, y es que aquí en este pleno nadie puede oponerse a la educación ambiental. Pero justamente por la importancia que tiene este tema, no podemos aceptar proyectos que sean débiles, improvisados o simplemente simbólicos. El país lo que merece es una verdadera política ambiental, seria, que tenga financiamiento, articulación institucional, formación docente real y una visión integral de transformación ecológica. Ya no podemos seguir legislando para la fotografía en donde presento mi proyecto de ley. No podemos seguir llenando el registro oficial de normas sin capacidad de ejecución. Porque mientras aquí nosotros estamos aprobando discursos verdes, afuera el país se enfrenta a una contaminación minera, con su venia incluso, incendios forestales, pérdida de biodiversidad y demás problemas ambientales. El Ecuador necesita coherencia. Y la coherencia empieza por reconocer que una ley sin recursos, sin planificación sólida y sin responsabilidad estatal efectiva, termina convertida en otra promesa incumplida. Este proyecto debe corregirse, fortalecerse y construirse con mayor seriedad técnica y mayor responsabilidad política. El ambiente necesita decisiones valientes y un Estado dispuesto a asumir sus verdaderas obligaciones. La indignación legislativa y civil no apunta simplemente al cuestionamiento de un título en particular, sino a la falta absoluta de coherencia que define la gestión del poder actual. El país asiste a un espectáculo donde las promesas de equidad y transparencia se desmoronan ante los hechos. No se puede construir una sociedad justa cuando las reglas del juego cambian según la cercanía que se tenga con el gobernante de turno. La educación, concebida históricamente como el principal motor de movilidad social y el gran igualador de las oportunidades, queda reducida a un accesorio de prestigio político. Un diploma express que se exhibe con orgullo, pero que carece del respaldo del sudor, el tiempo y el sacrificio que la juventud ecuatoriana entrega día tras día a las aulas. En conclusión, amigos, a la luz de los hechos, el verdadero desafío que enfrenta Ecuador no radica en la falta de leyes o en la necesidad de nuevos planes de estudio, sino en la urgente demanda de integridad y coherencia por parte de sus líderes. Mientras el poder siga operando bajo la lógica del privilegio y las excepciones para unos pocos, discursos sobre el desarrollo y la educación ambiental continuarán sonando vacíos y teatrales. La juventud no necesita discursos paternalistas, ni reformas cosméticas. Exige un suelo nivelado donde el mérito valga más que la influencia y donde la dignidad de estudiar no sea secuestrada por los favores de la política. Hoy eso se está dando en todos los lados. Y hay algunos asambleístas que tienen sus títulos express
y nos van a chupar la sangre. Hágame el favor. Eso pasa en nuestro país. Ese es el nuevo Ecuador. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.